están ustedes? Muy buen día. Hoy día sí que les tengo un invitado de lujo, obvio, obvio. Tengo a don Juan Ignacio González Errázuriz, que ustedes lo conocen como el obispo de San Bernardo. Vamos a conversar de varias cosas que han pasado, de la religiosidad popular, de cómo se está expresando la gente después de la pandemia, ahora que hemos podido salir incluso a las procesiones. La gente no sabe, la gente decía, no, si hay una procesión, la típica que hay para el lado de Viña, hay otras en el sur. No, señor, en muchas partes de Chile se hicieron procesiones y la gente salió a expresarse por el tema, por ejemplo, de la Inmaculada. Así que vamos a conversar de él de eso y también de algunas cosas que han sucedido en la política última y que queremos ver cuál es la opinión de la Iglesia. ¿Cómo está usted? Muy buen día. Gracias por recibirnos. Gracias, Miriam. Un saludo a todos en el canal y a todos los que nos están viendo en estos días anteriores a la Navidad, en que hay mucho ajetreo, pero no hay que perder la esencia de lo esencial, por así decirlo. Pero Exacto. Muy contento porque ha habido muchas expresiones de religiosidad y de amor a Dios en este tiempo que son muy potentes y que muestran que, bueno, la Iglesia siempre sigue viva y que la gente quiere expresar su amor a Dios de muchas maneras, como ha sido en la diócesis en el último tiempo. Claro, pero últimamente mucha gente, mucho católico, estaba calladito ahí, fondeado, ¿no? Más a partir de la pandemia, y también puede ser mucha ignorancia de las personas en general sobre lo que yo comentaba. Yo escuchaba, por ejemplo, en la televisión, decían, sí, hay la procesión que hay en Lo Vázquez, otra fiesta grande que hay no sé dónde, en alguna parte del sur. Y yo decía, pero si acá también hay, en todos lados, en todas partes se está haciendo. Cuénteme, ¿qué ha hecho la Iglesia para hacer que esos feligreses vuelvan? Porque han vuelto. Claro. Lo primero que habría que decir que una cosa muy importante, que por regla general los medios de comunicación escritos y la televisión abierta no suele tomar en cuenta estos factores esenciales de la vida del país, y eso hace que muchas veces la gente diga no sale nada de la Iglesia, pero en realidad la Iglesia desde hace mucho tiempo se expresa por sus propios medios, porque de alguna manera misteriosa y por alguna razón los demás medios no nos dan mayor cobertura. Lo han dado, por ejemplo, a la peregrinación a Lo Vázquez, más de 1 millón de personas. Se volvió a lo que era lo clásico y lo que se expresa siempre. Pero aquí en la diócesis también ha pasado lo mismo. Hemos tenido, por ejemplo, la procesión que no pudimos hacer al Cerro de Chena porque está cerrado, el cerro están reparándolo, pero hicimos la procesión del 8 de diciembre con un fervor que a mí me llamó la atención. Partimos de la catedral en procesión y llegamos después por las calles de la ciudad hasta la Plaza Guarelo, a la iglesia de Fátima, y ahí tuve una misa muy solemne recordando la Inmaculada Concepción de María. Hemos tenido, por ejemplo, también la celebración del 8 de diciembre en Maipo, que es grandiosa y que es de muchas personas. La primera misa fue a las 5 de la mañana, lleno el templo, que cabe más de 500 personas adentro. Y así 5, 7, 8, 10, a las 12 la dije yo, lleno de gente, mucha gente subiendo al camarín de la Virgen en Maipo a saludarla, muchas familias con niños. Y así podríamos decir, por ejemplo, otra expresión muy fuerte de este tiempo, la cantidad de confirmaciones. Yo hace tiempo que no tenía una confirmación de más de 100 personas. Me tocaron en el hospital una confirmación de 118 personas y muchas de ellas adultos, lo que significa que mucha gente que no ha recibido el sacramento de la confirmación tan esencial en la vida cristiana, a raíz de todos los acontecimientos que han ocurrido, han vuelto, están volviendo. Lo vemos en la catedral, lo vemos en nuestras villas, en nuestras poblaciones, muy particularmente en el mundo rural. Entonces, ¿cómo hacer para que esto sea más visible? Y ese es el empeño del canal y ese es el empeño también de nuestras redes. Pero claro, hay esta idea de fondo de mucha gente que dice la Iglesia está en silencio. Bueno, la Iglesia hace lo que tiene que hacer. En su momento, cuando vino el proceso constitucional, nos pronunciamos claramente sobre lo que veíamos nosotros que debía ser el proceder de un católico. Ahora, a raíz del acontecimiento de ayer, va a empezar otra etapa que ya empezó, ya hemos estado ya
junto con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, hablando de cómo las distintas confesiones van a intervenir o van a ser escuchados en este nuevo proceso, porque en el anterior no fuimos escuchados, hay que decirlo abierta y claramente, y las cosas que propusimos, todas las confesiones, no salieron. Entonces, creo que efectivamente no solamente el término de la pandemia, sino que todos los acontecimientos que están rodeándonos. Pienso, por ejemplo, la guerra de Ucrania, que sigue siendo una herida abierta en la historia del mundo europeo y de todo el mundo, que el Papa clama todos los días por la paz y sigue habiendo bombardeos, muertes de personas, y eso no ocurre en un país lejano que nadie ubica, ocurre en el corazón mismo de Europa, cosa que no ocurría desde el año 45, no se oían cañonazos y disparos y misiles en Europa. Y ahora estamos metidos en una guerra que está involucrando cada vez más a más países, algunos participando directamente, como los mismos ucranianos, contra los rusos y los rusos contra los ucranianos, y después muchos países involucrados en la ayuda a Ucrania para que pueda salir de este conflicto. A eso agreguemos el estallido social, que trajo mucha violencia a la gente, y la gente lo sintió eso, y a eso añadamos la pandemia que nos hizo estar encerrados 2 años. Yo pienso que todo esto, Miriam, como lo he hecho presente a mucha gente en nuestra diócesis, son signos que el Señor nos manda para que sepamos interpretarlo. Y la interpretación que yo doy con más fuerza es que hay un fuerte llamado del Señor a que nuestra patria vuelva a Dios, porque nos hemos alejado de Dios. Eso es la verdad. Y eso se nota particularmente en esta especie de anomía que hay, que cada uno hace lo que quiere y cada uno cumple lo que quiere, que uno lo ve en las calles, lo ve en las carreteras, lo ve en la manera de tratarse de las personas, en no saber perdonarse, en las peleas y las discusiones en el ámbito político, constante, y hemos ido normalizando todo esto. Y entonces yo creo que hay mucha gente sencilla que este temor al mundo que estamos viviendo, con una crisis económica que va poco a poco expresándose en muchas cosas y que en el caso nuestro afecta directamente a las personas en su trabajo, en su familia, ha hecho que muchos se vuelvan hacia aquello que es lo seguro, aquello que no cambia, aquello que es lo definitivo. Y lo definitivo es Dios nuestro Señor. Y más definitivo es lo que Él nos ha dado como regla de vida, que son los mandamientos. Entonces yo he propuesto a la diócesis un camino bastante concreto. Primero, hemos de volver a orar. Yo creo que muchas personas han dejado de orar, no saben cómo orar y por lo tanto no saben cómo dirigirse al Señor. Y eso hace 2 cosas. Uno, que uno no hable con Dios, pero también le impide a nuestro Señor hablar con nosotros, que es lo propio de la vida cristiana, el diálogo. Y eso se hace en la habitación de su casa, en una iglesia, en el Transantiago, en la calle. La segunda cosa que yo planteaba a la diócesis, que la voy a plantear el año entrante en una pequeña carta cortita, pero volver a dar el culto debido a Dios. Bajaron sustancialmente el número de personas que iban a misa por todos estos acontecimientos y ahora vamos subiendo. Pero hay mucha gente que tiene que volver a Dios, porque es propio del ser humano dar culto a Dios. Y eso se ha ido olvidando porque hemos puesto a Dios de lado. Y hay otra cosa que lo han sustituido. Los bienes, los planes, los proyectos personales, la ideología, y Dios sigue estando ahí. Dios no se muda, Dios no cambia, como dice Santa Teresa. Y la tercera cosa, para mí muy importante, que ha estado presente, pero quería estar mucho más presente, es volverse a los que más lo necesitan, ya en el cuerpo, ya en el alma. Fue muy impresionante para mí ver la misión a Nahuín del mes pasado, y este día 17 en la catedral, frente a la catedral, vamos a reunir de nuevo a todos los más pobres de nuestra ciudad para estar con ellos, para hablar con ellos, para rezar con ellos, para cortarle el pelo, para darle un poco de alimento, para ducharlos, para darles ropa nueva. Y hay muchos voluntarios en eso. Eso lo está haciendo la Fraternidad del Camino de los Pobres de Jesús, que es una cosa muy maravillosa y que atrae a mucha gente joven, porque todos sentimos y tratamos de darnos cuenta de que estamos en un momento difícil. Yo pienso que la Iglesia sigue haciendo lo que tiene que hacer, pero claro, hay una cierta
intención, incluso diría en ciertos casos, de no mostrar esas cosas y seguir con los temas de siempre, de los conflictos dentro de la iglesia, de las cosas que pasan en otros países, y no centrarnos en lo que pasa en nuestro país. Tenemos que aprender a orar, personal y comunitariamente, volver a la misa dominical, que es el tercer mandamiento de la ley de Dios, honrar el día del Señor, y después salir de nosotros mismos para poder llegar a tantos que lo necesitan y que lo van a necesitar, porque esta es una crisis, todos los sabios lo dicen, que se va a ir expresando el año que viene en pérdidas de trabajo, en pérdida de valor adquisitivo de la moneda, en inflación, en pobreza. Yo creo que el Señor nos está pidiendo volver un poco a la sobriedad antigua que vivimos, que es perfectamente compatible con el desarrollo. Y por eso yo estoy muy esperanzado. Qué bueno eso que nos dice usted, estas tres cosas importantísimas, el tema de saber rezar, de saber dialogar más bien con Dios, ¿no? El tema de volver al culto, y por otro lado el volverse a los más necesitados, porque en realidad lo que dice usted, el tema de Anawin, por ejemplo, el recién pasado y el que va a ver ahora, también a mí me llamó mucho la atención, porque en realidad lo que quiere esa persona es ser escuchado, es ser valorado, es ser visto, porque uno cuando pasa en la calle trata como de mirar para el lado, ¿no? Como que no lo vio, como que, oh. Efectivamente, una de las personas, Miriam, que fue a la Anawin anterior, que Anawin, para los que nos están escuchando, es una celebración que se refiere a los más pobres de los pobres. La palabra, me parece que hebrea, que expresa ya el pobre de solemnidad, como se le llamaba antiguamente. Y uno de ellos, al entrar subir a las gradas de la catedral, porque ahí teníamos las mesas, había gente que atendía la parte médica, la parte de corte de uña, corte de pelo, corte de barba. Después habían otros que se encargaban de las duchas, de cada uno con su toalla para él, su ropa nueva, su champú, su jabón personal. Me dijo, no, yo fíjese que no quiero nada. Yo lo que quiero es poder hablar con alguien y algo de familia. Esa fue la expresión que me hizo esta persona. Un hombre de unos 45, 50 años, que vive habitualmente debajo del odeón de nuestra plaza catedral aquí al frente del obispado. Y uno dice, bueno, ¿qué hay ahí? Hay la soledad de este mundo, una cosa que Benedicto XVI muchas veces recalcó hace muchísimos años. Cuando el hombre sienta la soledad, cuando la mujer siente la soledad de este mundo, empieza a descubrir a Dios. Y dice, en realidad no estoy solo, hay alguien que está siempre conmigo. Y yo creo que por ahí van las consideraciones que tenemos que ir haciendo. Leer los signos de los tiempos, siempre se dice eso. Aquí lo estamos tratando de leer. Y yo creo que muchas iglesias particulares de Dios están haciendo lo mismo. Pero eso no es objeto del interés de los grandes medios, de las grandes cadenas, de los grandes diarios. Y entonces sigo viendo, yo algunas veces veo las noticias, puros tragedias, puros problemas difíciles, rara vez una cosa esperanzadora, porque la ideología también se ha ganado esos espacios. Y eso es muy grave. Respecto de eso mismo, monseñor, ¿no tiene usted la impresión de que las aguas revueltas, las aguas turbulentas que hay en estos momentos en Latinoamérica, estamos nosotros un poquito como quedándonos un poquito fuera? ¿Le da la sensación de que podríamos estar entrando un poquito en unas aguas más calmas? Yo pienso que con lo que ha pasado ayer, que más allá del análisis político que no me corresponde a mí, sí, claro. Sí, debemos entrar un poquito a aguas más calmas, que significa, bueno, pensar, es cierto que queremos un nuevo texto constitucional, todo el mundo dice, no todo el mundo dice que sí, pero bueno, hay que respetar lo que hacen los políticos, es su profesión y es su manera de servir. Y creo que a lo que se llegó ayer es un momento de conciliación entre posturas muy diversas para tratar de hacer un texto. Tiene unos elementos muy importantes que son estos bordes que se han fijado, 12 temas, donde hay muchas cosas importantísimas, y pienso que de esto sí que podría llegar a salir algo posible para el bien de Chile. Sobre todo a mí me parece muy importante ya dejar atrás las peleas antiguas de tantos años, que llevamos en ellas 40, 50 años, por no decir más.
y dar un paso adelante. Esa fue la gran esperanza que muchos tuvieron en el proceso anterior, que no resultó, que fue al revés, fue una manipulación muy fuerte y una expresión al final que fue rechazada, que era una visión de Chile muy contraria a la visión que se ha tenido siempre y sobre todo muy contraria a los principios esenciales y los que hemos vivido. Yo pienso que hay una luz y esa luz hay que cuidarla para no apagarla, no apagar la mecha que humea, como dice la Escritura, no poner algo encima que la... Y eso, bueno, es una labor de todos, pero también de los políticos. El pueblo va a ser consultado, va a tener que elegir de nuevo a personas que se encarguen de la nueva constitución, va a haber gente experta trabajando, que va a producir un texto previo, va a haber un grupo de árbitros, juristas connotados, o sea, yo pienso que otro panorama, es otro panorama. A esto nos hemos demorado meses en llegar, ¿no es cierto? Da otra esperanza, por lo menos, ¿no? Da una esperanza sí. de que resulte de mejor manera. Monseñor, respecto de eso mismo, ya la Iglesia, yo creo que la gente experta en educación, la gente experta en salud, en un montón de otras cosas, ya tiene claro lo que quería. Algunos fueron escuchados, otros no. La gran mayoría en realidad no fue escuchada. Por lo tanto, debiera ir más rápido y ser más alentador los esfuerzos, lo que se llega a conclusiones, ¿no? Sí, en el ámbito que yo trabajo con las confesiones religiosas de todo tipo, como ya hemos conversado en otro programa, diríamos, iglesia cristiana, evangélica, iglesia luterana, iglesia, los mormones, la fe bahá'í, los pueblos judíos, los musulmanes, todo, tenemos esa sensación de que ahora las cosas van a ser bastante distintas a lo que fueron. Y de hecho, en esa reunión que les estoy comentando con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, el empeño era ese, decirnos a todos nosotros sentados en la mesa del Senado, en la mesa del comedor del Senado en Santiago, que ahora se quería que fueran escuchadas las confesiones. Nosotros dijimos claramente que en el anterior empeño no fuimos escuchados y de alguna manera fuimos rechazados, porque acuérdate que la propuesta que fue un mero trámite en realidad, pues el invitarlo a conversar. Pero yo tuve 3 minutos para explicar la libertad religiosa, ¿me entiendes? Entonces todo eso estaba muy mal hecho, muy mal concebido, y los resultados fueron los que el país rechazó porque no se podía. Ahora yo creo que estamos en una nueva... También el presidente del Senado me decía, bueno, es muy importante lo que ustedes ya han propuesto. De hecho, lo que vamos a hacer es, apenas haya las entidades correspondientes, es volver a presentar, ya estamos trabajando en nuestras preocupaciones en los distintos ámbitos. Cada iglesia, por su parte, hará lo que le parezca oportuno, pero en el ámbito de la libertad religiosa, por ejemplo, ya tenemos claro el camino que vamos a seguir. Pero claro, mientras tanto siguen otras cosas en el Parlamento que son muy graves. La ESI, por ejemplo, la educación sexual integral, sigue siendo un tema delicadísimo, siguen llegando instrucciones del ministerio para hacer esto en los colegios, para no hacerlo, o sea, hay muchos puntos. Está la ley de eutanasia en el Parlamento todavía, que sigue dando vueltas. Ha habido una ampliación ahora que no he estudiado a fondo, de bajar la edad del matrimonio o de la unión de 2 personas. O sea, por un lado tenemos un gobierno que sigue con una ideología perfectamente clara, y por otro lado tenemos ahora un equipo de gente que va a ser representativa, esperamos, de todo el país, que va a tener que plantear estos temas a un nivel constitucional. Y entonces yo pienso que he oído mucho este último tiempo esta idea de que a los gobiernos se les pide que administren el país y que lo hagan progresar. A los legisladores se les pide que nos den normas adecuadas para buscar el bien común, y a los jueces que diriman las contiendas y dificultades que se dan en una sociedad, como cualquier sociedad como la nuestra. Aquí cada uno tiene que tomar su papel, y yo pienso algunas veces que la ideología de tal manera ha entrado en el ámbito de la autoridad administrativa
que tratan de imponer una visión de las cosas. Y eso es lo que la Iglesia no va a aceptar, ni tampoco las confesiones vamos a aceptar. Pensemos en materia, por ejemplo, de familia, conceptos, en materia de libertad de enseñanza, que fue un tema discutidísimo y que quedó muy mal en el texto anterior. O sea, verdaderamente el derecho de los padres a ordenar a los hijos quedó puesto fuera de la Constitución, no estaba ni siquiera reconocido abiertamente, sino que unas frasecitas por aquí y por allá. Entonces, vamos a tener que retomar este diálogo constitucional y ahí las iglesias van a tener, lógicamente, su papel y su momento. Tiene que tener su voz, obviamente. Monseñor, se nos termina el tiempo. Me gustaría que habláramos un poco de la época de Adviento. Queda ya poquito, pero... Sí, esto es lo más importante de todo. Pero es lo más importante. O sea, estamos a pocos días de las fiestas de la Navidad. En este ajetreo, pensaba ayer en la mañana, claro, nosotros nos pilla la fiesta de Navidad, el tiempo de Adviento, en final de año, cerrando la cortina. Pensemos que en Europa es todo lo contrario, es un alto que se hace en medio del camino que se acaba de iniciar para celebrar la llegada del Señor. Así me tocó vivirlo a mí cuando estuve en Roma estudiando para ordenarme sacerdote. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que este ajetreo no nos mate? Y yo le decía a la gente que tenemos que, ¿cómo hacer los seres humanos? Con pequeños signos, gestos. Por ejemplo, el gesto de instalar un pesebre en la casa. El gesto de volver a leer la Escritura para repasar con calma el nacimiento del Señor. ¿Qué significa para mí? El gesto y la actitud de apertura ante un niño que nace, que es Dios, el que va movido por otras intenciones, no cree, ¿no? ¿Qué ven esto? Una fiesta religiosa que atañe a algunos y un gran comercio que se hace en todo el mundo y en Chile. El que va con los ojos de la fe y es capaz de hincarse delante del pesebre, ve un niño, pero ve a Dios. Y ese es el hecho esencial y singular de este tiempo, que Dios baja a nuestra historia y se hace uno de nosotros. ¿Pero para qué? Para subirnos a nosotros a la historia de Él, que es la historia de los hijos de Dios, que es una historia que tiene una dignidad, que tiene una herencia. La herencia nuestra es la vida eterna. Nos hacemos hermanos de Jesucristo, nos aseguramos nuestra filiación divina, somos hijos de Dios. Y una cosa muy importante que está entrelazada con lo que te decía al principio, descubrimos que los que caminan con nosotros son otros Cristos, o el mismo Cristo, especialmente si son los más necesitados y los más pobres. Como decía, del cuerpo, evidentemente, pero también del alma. Hay mucha gente que está sola, hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que siente el abandono, hay mucha gente que siente algunas veces que no se le da importancia a lo que ella piensa o lo que ella hace. Estoy hablando del ámbito de la familia, de la comunidad, etc. Por eso Adviento es un tiempo de esperanza. Dispongámonos, caminemos. María ya va caminando ya. A esta altura podemos pensar que no se sabe cuántos días serían entre donde vivían y Belén, pero un hecho, digamos, jurídico, tú sabes que el emperador Augusto le encantaba hacer censo, hacía censo de todo. Cuando se murió se encontró en su biblioteca que tenía que contar, no sé si las piedras del imperio, pero casi todo, estaba todo contado, y él contaba a los habitantes, y ese hecho humano que parece no tener ninguna importancia conduce a que el Hijo de Dios nazca en la ciudad de Belén, que es la ciudad de David, porque Jesús es el nuevo David. David liberó al pueblo escogido, y el Señor viene en un sentido universal liberarnos todo. Eso es lo que hay que captar. ¿Y qué significa liberarnos? Significa poder vivir una vida de plena dignidad como persona, en donde hombres y mujeres somos exactamente iguales, donde la dignidad de la persona está respetada siempre y en cualquier circunstancia. Oigan, Señor, pero eso es tan lindo decirlo, pero no se cumple. Bueno, es que la historia humana es un hacerse. Si nosotros tomamos el Antiguo Testamento o tomamos los libros antiguos de religiones, bueno, la ley fundamental era la ley del talión. Tú me haces esto, yo te hago esto otro. La ley nuestra, la ley nueva, es la ley del amor, en que yo incluso al enemigo tengo que amarlo. Entonces, eso es una cosa que tiene que entrar en el corazón y que entra por la humildad y por la petición y por no creerse
vamos a decir, el centro del mundo. ¿Qué es lo que ha pasado? Todas estas ideologías que nos han invadido, partiendo del liberalismo, siguiendo por el marxismo y sus tremendos fracasos en tantas partes del mundo con la muerte de millones de personas, siguiendo también por ejemplo, ideología del género, respecto al que el Papa habla tanto, son precisamente desplazar a Dios del centro y ponerme yo al centro. Y cuando el hombre se pone al centro de la historia, son todo tragedias y dificultades. Y eso es lo que el mundo está sufriendo. Lo que el mundo está sufriendo es la ausencia de Dios. Esto es cierto, se ha dicho muchas veces, pero lo interesante es que con esa trilogía que te decía al principio, podemos volver a encontrarlo, porque Él quiere encontrarnos a nosotros. Eso es lo interesante. No es que nosotros hayamos ido a buscar al niño, es que el niño ha venido a nuestra tierra y ha nacido entre nosotros. Y por lo tanto nuestra vida ya queda transformada en otra realidad muy distinta, una realidad elevada al orden sobrenatural, al orden espiritual. Y entonces así yo puedo mirar al que está al lado y debajo de los dioses de la catedral diciendo, este es un hermano mío, tengo que hacer algo por él. Así puedo perdonar a un hermano mío que me hizo un agravio. Así yo puedo salir al encuentro del que está sufriendo por una enfermedad. Y así entonces se cierran los ojos para el yo y se abren para el nosotros, que es el gran mensaje de la Navidad. Dios con nosotros. Deus nobiscum, dice la Escritura. Dios con nosotros. O sea, no estamos solos. Este es el designio de Dios, consecuencia del pecado original de nuestros primeros padres. Algo maravilloso. Por eso la Iglesia canta en esta fecha, oh feliz culpa. Oh feliz culpa, la de Adán y Eva, que tuvo como consecuencia que Dios mismo se encarnara. Una cosa inusitada e impensada para cualquier ser humano. Y de hecho, Dios vive con nosotros y se queda con nosotros. Para los católicos y para todos, porque una cosa real, las palabras del Señor en la última cena son muy fuertes. Esto es mi cuerpo. Y ahí está el Señor. Qué maravilla ver en muchas parroquias de nuestra diócesis capillas de adoración. Ahora se acaba de inaugurar una nueva en la capilla María, Madre de la Iglesia, Nuestro Señor de los Dolores, en la Avenida América. Sigue funcionando en Pirque, sigue funcionando en la Catedral, sigue funcionando por lo menos 12 o 15 capillas de adoración. Y ya la normalidad volverá a que sean de adoración perpetua, como se mantuvo en Champa y como se mantuvo en Pirque durante toda la pandemia. O sea, hay muchos signos de esperanza, pero tenemos que reaccionar porque un país que se aparta de Dios va a la ruina y eso es lo que nos ha pasado a nosotros y lo que ha pasado al mundo. Yo estoy hablando de lo que veo en Chile conociendo su historia. Hemos dejado las tradiciones de nuestros padres, hemos olvidado nuestros próceres, hemos olvidado su pensamiento cristiano y ahora decimos, ¿qué hacemos? Estamos mal. Volver a lo esencial, volver a Dios y sobre todo volver a los mandamientos. Última consideración. Hazte un examen, cada uno que me esté escuchando, y repasa uno a uno los mandamientos. Y si te das cuenta que ni siquiera te los sabes bien, di, chuta, no puede ser. No me acuerdo cuál es el quinto mandamiento. No sé cuál es. Y el séptimo, y el noveno, y el décimo. Y ahí está el camino. Ese camino lo entregó el Señor a Moisés porque el pueblo judío en la antigüedad le pasaba lo mismo que a nosotros, se perdía. Y entonces cuando se perdía, el Señor salía a cuidarlo, como lo cuidó en el desierto, con la famosa nube que le tapaba de día el sol y de noche le daba un poco de luz. O lo alimentó con una figura de la Eucaristía, que el maná o las codornices, yo que soy hombre de campo, que caiga miles de codornices en un campo, digamos, una cosa muy, muy rara. Bueno, el Señor lo hacía así. Incluso, habiendo hecho el Señor todo eso, los hebreos se rebelaron y tuvo que el Señor tratarlos duramente para hacerlos volver de nuevo al camino. Entonces, estamos en un camino de vuelta. Yo le llamo a esto, a esta manera de pensar, volver. Hay muchas canciones que dicen volver. Bueno, ahora nos toca volver a Dios. Muchas gracias, Monseñor, por este tiempo que nos ha dado, que nos ha regalado en además, un mensaje tan bonito. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Doy un pequeño saludo a Navidad, especialmente a ti, Miriam, a los del canal, a los que nos ven en tantas partes de Chile. No perdamos la esperanza, busquemos a Jesús, dejémonos que Él nos abra el corazón. No lo miremos como un acontecimiento más, sino que como el acontecimiento que divide el antes y el después. Y pensemos que ese niño está en un pequeño trono, que es un niño que va a nacer.
También aprovecho de decir que en honor de nuestro Señor vamos a hacer este domingo un concierto en la catedral a las 6:30 de la tarde, en que vamos a tocar dos grandes obras. Una parte del Gloria de Vivaldi, cantado por los coros de profesores de Rancagua y Coquimbo, dirigido por doña Isla Ruz, y otra, una obra magna, que es un esfuerzo muy potente que estamos haciendo, que es el concierto para piano y orquesta número 5 de Beethoven, El Emperador. Pero hay un pequeño detalle, él lo escribió para el emperador de Austria. Nosotros lo vamos a tocar para el emperador y señor de todos los señores, que es Jesucristo nuestro Señor. Y por eso el emperador va a ser tocado en la iglesia catedral en honor al nacimiento del Señor entre nosotros. Están todos invitados, 6:30 de la tarde, entrada liberada. Va a ser un acontecimiento muy bonito, lo trataremos de hacer lo mejor posible. Viene una orquesta sinfónica completa, la Orquesta Sinfónica de Rancagua, dirigida por su director, don Marcial. Viene también un pianista de Alemania, un joven pianista, Hugo Llanos, que está estudiando, empezó a los 7 años y hoy día es un concertista. Y todo esto lo hemos hecho simplemente por alabar y agradar a Dios nuestro Señor, que es el fin del ser humano sobre esta tierra. Bueno, digamos también dos cositas breves. Una, Hilda Ruz fue distinguida hace muy poquito, hace unos días nada más, como una de las 100 mujeres influyentes adultas mayores. Otra cosa que también quería recalcar, que el concierto de este domingo 18 a las 18:30 horas va a ser transmitido por nuestro canal. Muchas gracias, don Juan Ignacio, por haber... Saludos a todos, feliz Navidad. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros en este especial de Punto de Encuentro.